Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestros académicos, a nuestros estudiantes que están presentes el día de hoy. Tenemos a la doctora Anastasia Klimova, investigadora postdoctoral de aquí del Centro de Investigaciones Biológicas del CIBNOR, que nos va a presentar el seminario del día de hoy. Hablando un poquito de la semblanza académica de la doctora, ella es investigadora postdoctoral en el CIBNOR. Su interés aborda cuestiones importantes en la interfaz en la genética evolutiva, ecológica y de la conservación, particularmente interesada en los factores que han moldeado la diversidad genética en el espacio y el tiempo, así como los impactos de la variación genética de la demografía de las poblaciones. Actualmente su trabajo está enfocado en genética y genómica de conservación de plantas y animales. Está trabajando con especies de agaves donde utiliza marcadores tipo SNPs, tratando de entender la historia de domesticación de agaves mezcaleros, así como evaluar la propagación clonal y manejo intensivo que ha afectado la genómica de las diferentes especies de agaves. Está iniciando un proyecto en colaboración entre el CIBNOR y la UNAM sobre agaves endémicos de la península de Baja California, donde quiere entender la historia demográfica de las especies de agaves. Además, desde la maestría ha trabajado con el berrendo peninsular, donde utiliza marcadores genéticos para apoyar el programa de la conservación de la especie. Sin más que agregar, te doy la más cordial bienvenida, Anastasia, y adelante, por favor. Hola, gracias a todos. Entonces, hoy voy a platicar una parte del proyecto que realicé durante mi estancia postdoctoral en UNAM. Es un proyecto grande sobre agaves mezcaleros, sobre genómica y cómo el cultivo y toda la reproducción clonal y es problemática que tienen ahora en estados como Oaxaca o como Jalisco con los agaves, cómo ha afectado realmente a las plantas, las silvestres cultivadas y cómo podemos aprovechar esta oportunidad para estudiar la domesticación que, digamos, está en curso porque no tiene tantos años la domesticación y aparte como tienen muchísimas especies bajo cultivo, es interesante ver cómo genoma de las agaves están cambiándose. Y yo me voy a enfocar en la agave angustifolia, que es una especie súper interesante y es una especie de gran importancia económica porque es el ancestro de la agave tequilana y también se la utiliza en Sonora y también en Oaxaca. En Oaxaca el agave espadín, que es el agave principal, la especie principal que se utiliza para producir la mezcal, también su ancestro es agave angustifolia. A ver, ¿dónde va para cambiar? Que no quiere funcionar. No sé si no te cambio, no quiero. Dice el doctor Cancino que hay un eco. Sí, ya está prendida tu dato. Tampoco quiere cambiar aquí, ¿no? Pero funcionaba ahora. Está prendido, lo checado, ¿no? A lo mejor está. Tampoco quiere cambiar aquí, ¿no? A ver, pues sí. Aquí, ok. Si no, yo le voy moviendo y a ver. Porque el láser sí funciona y no quiere cambiar. Sí. Bueno, las agaves son hay más de 200 especies de agaves y son endémicas a las zonas áridas de América. Entonces se distribuyen desde Estados Unidos hasta la América Central, mientras que el México está considerando como el centro de origen y la diversificación. Entonces, hay un gran número de las especies que son endémicas o microendémicas. Por ejemplo, hay unos estados como Oaxaca o Sonora que tienen una barbaridad de las especies que tienen distribución muy restringida. Aquí en la Baja también, por ejemplo, es una especie, agave vizcaínoense, que nomás se encuentra aquí en la península del Vizcaíno. Entonces, hay muchísimas especies que con sus adaptaciones a los ambientes áridos y tienen una gran importancia ecológica en desierto porque como generan una fluorescencia muy grande, entonces son importantes fuentes de alimento para muchas especies como por ejemplo son los murciélagos. Y también las agaves tienen una gran importancia ecológica, cultural y económica, particularmente en México, porque en México, la relación entre las poblaciones nativas tienen una historia pues, de miles de años, de más de 9.000 años. Se han encontrado
los restos de agaves en los asentamientos humanos. Y se usa el agave como fuente para los humanos, como fuente de alimento, fibra y las bebidas con y sin destilar. Uso actual de las agaves se centra en la producción de las bebidas alcohólicas, como todos los conocen, las más, digamos, emblemáticas del México, como es la tequila, y ahora el mezcal está ganando mucha importancia. Entonces, digamos, como algunos lo llamaron el auge mezcalero, que la demanda por mezcal está creciendo muchísimo, se generan unas problemáticas sociales, ecológicas, evolutivas, y él parece que la producción de mezcal está siguiendo pasos de la tequila, que está ligando a una especie del extractivismo, un extractivismo agrario, como pasa con la tequila, donde no sé si saben ustedes que el tequila y mezcal tienen denominación de origen, entonces únicamente en México se puede producir. Sin embargo, según este trabajo, casi todas las marcas de tequila, como por ejemplo Sauza o Don Julio, pertenecen a los extranjeros, Estados Unidos, Inglaterra, incluso Japón. O sea, creo que la única tequilera grande es el José Cuervo, que es la única tequilera que pertenece a una familia mexicana. Creo que se apellida Baker, tampoco tiene un apellido muy mexicano que digamos. Entonces, o sea, todo se pasó, aunque nomás se puede producir acá, de todos modos, toda la ganancia de millones de dólares se va al extranjero. Entonces, lo mismo está pasando ahora con el mezcal, sin embargo, con un impacto mucho más grande ecológico, porque si la tequila solamente se puede producir en Jalisco y de una especie de agave que es el agave azul, el mezcal se produce de más de 20 especies de agaves y se produce en muchísimos estados de México, entonces el impacto ecológico es muy grande. Entonces, lo que les comentaba en problemática social, según el Comercam, que es la comisión que controla la calidad de mezcal, se ha crecido desde 2010 hasta 2022 y sigue creciendo la producción de manera exponencial. Sin embargo, lo que dice el órgano, digamos, oficial, al parecer es mucho más la producción, el más de doble, pero mucha gente no registra, porque la problemática social es siguiente, que el productor pequeño no puede realmente registrar su marca. Entonces, lo que hacen es producen mezcal, digamos, sin nombre, y después lo venden por precio muy barato, por menos de 100 pesos por litro a las mezcaleras grandes. Y hacen mezcales de unas especies de agave que tardan, no sé, 15, 20 años a crecer. Entonces, es una problemática social fuerte. Otro, entonces, lo que les hablaba es como agroextractivismo, cuando de acá se saca la materia prima, pero quien tiene el dinero no es el productor pequeño de Oaxaca, sino las compañías internacionales grandes. También para producir tequila o mezcal, no solamente se ocupa agave como materia prima, se ocupa muchísima agua y también se ocupa leña. Y más para los mezcales que son más caros, que son, digamos, producción ancestral, cuando se usa pura leña. Y como agaves son de zonas áridas, entonces la leña que sacan allá es de generación lenta. Entonces se están desforestando unas grandes partes de Oaxaca. También la problemática de que crecen lento y la demanda es alta. Entonces, como les comentaba, en caso de, por ejemplo, de agave angustifolia, de agave tequilana, tarda unos 6 años para crecer. Pero hay unas agaves que tardan 15, 20 años para crecer, pero la demanda es tan alta que cada año se requiere más y más, que la gente está acabando con las poblaciones silvestres. Y bueno, hay sobreexplotación de la tierra. Eso vamos a ver que la problemática ahí, que como en las plantaciones grandes se usan clonas, no se usan las semillas, entonces el uso de agroquímicos es muy fuerte. Entonces están acabando con el suelo y están acabando con todo lo que hay alrededor. Y bueno, en caso, pues como pensamiento personal, el consumo de alcohol, ¿no? Realmente se gasta mucho recurso ecológico, social
en algo que no es una necesidad, ¿no? Genera mucho dinero, pero no es una necesidad. Y también hay un libro muy interesante, ¿no? Como los gringos robaron la tequila. Entonces, lo mismo está pasando con la producción de mezcales. Entonces, y la problemática ecológica, por ejemplo, es una foto de, no sé bien sin colores, pero se puede ver que todos los cerros, toda la valle está acabada con la siembra de la agave angustifolia. Es en el Oaxaca y la verdad que es súper triste. Él fue a tomar las muestras en Oaxaca y todos los campos que eran antes de producción del maíz están convirtiéndose en producción de agave. Y en el Jalisco, por ejemplo, lo quieren vender como un atractivo turístico, el pasaje tequilero, pero es muy feo y aparte usan muchísimos agroquímicos para mantener la agave tequilana, porque si no le metes antifúngicos, las poblaciones mueren, porque como todos son iguales, tienen una incidencia muy alta de un hongo que mata las agaves. Y bueno, lo que les comentaba es falta de manejo de residuos. No vi que muchos productores pequeños tiran todos los residuos de la producción ahí mismo en sus tierras. También hay problemática de pérdida de la diversidad y va a los tres niveles. Va desde la diversidad genética, que las agaves que se utilizan para la producción de tequila y mezcal pierden la diversidad genética, la pérdida de las especies porque están desapareciendo las especies y también la pérdida al nivel de ecosistema, ¿no? Porque como se destruye el ecosistema, se plantan las agaves, se talla los árboles, entonces hay pérdidas a tres niveles de la biodiversidad. Y también hay una pérdida de las interacciones bióticas, porque hay especies que son los murciélagos que dependen de flor del agave, entonces desaparece agave y ya no hay murciélagos. Y lo que es importante decir que las agaves que están bajo la producción, el cultivo, no las dejan florecer. Entonces ustedes tienen campos enormes, hectáreas del agave y no hay ni una flor. Entonces los murciélagos pierden realmente las rutas de migración. Los murciélagos ya no tienen, los animales no tienen dónde alimentarse. Entonces también los agaves, la problemática con agaves afecta a los murciélagos. Sin embargo, hay digamos, una problemática o se puede hacer como una oportunidad evolutiva que nos permite estudiar la domesticación del curso de las especies que tienen diferentes tipos de manejo, de la intensidad, porque algunas especies como el espadín en Oaxaca o como agave tequilana, el azul en Jalisco, se reproducen de manera clonal. Hay otras especies de agave que no se reproducen de manera clonal, porque no da clonas o da muy poquitas, entonces tienen que reproducir la semilla. Y también hay otros estados, como vamos a ver más adelante, como por ejemplo Sonora, donde producen otra bebida que es bacanora, ellos utilizan mucho semilla. Entonces se puede ver cómo diferentes tipos de manejo, la intensidad del manejo afecta el genoma de la especie bajo cultivo. También como tienen diferentes tipos de distribución, algunas tienen distribución amplia como agave angustifolia, otras son microendémicas. Entonces todo esto afecta, es interesante estudiar la domesticación. Y también el agave, a diferencia de muchas especies que son anuales, agave está considerada como una especie perenne porque crece por muchos años, pero una vez que florece, la planta se muere. Entonces, la domesticación en caso de especies perennes es más reciente. Las especies que están bajo ese tipo, que son perennes, tienen diversidad genética más alta en comparación con los anuales y tiene posibilidad de reproducción clonal. Y también hay una gran importancia de las mutaciones somáticas. También en agaves, al parecer, que las mutaciones somáticas son importantes. Esas mutaciones son muy interesantes porque mientras que la planta adquiere esta mutación durante su crecimiento, esta mutación después puede pasar a la siguiente generación. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos una población grande de una especie, pues aquí son los árboles, pero podemos imaginar las agaves que tienen su diversidad. Vamos a agarrar dos genotipos y los vamos a reproducir de manera clonal. Entonces vamos a tener los fenotipos que nos interesan y es muy fácil fijar
este fenotipo porque podemos tener muchas clonas y podemos evitar el flujo genético, podemos evitar la reproducción, entonces tenemos el fenotipo y genotipo que nos interesa. Y después, si durante el crecimiento en este grupo aparece algún individuo, alguna clona que tiene su mutación somática que nos interesa, pues la podemos fijar muy rápido y también reproducir de manera clonal. Y pues podemos cruzar lo que ahora, por ejemplo, están haciendo con agave tequiliana, lo que tratan de hacer las plantaciones que son, le dicen bud friendly, entonces le dejan algunas, están sugiriendo 10% de la plantación para que florezca, para que los murciélagos puedan venir y hacer reproducción sexual. Sin embargo, a los productores no les gusta tanto porque lo que pasa después por el asunto de la segregación y por el meiosis, tienen plantas muy diferentes. Unas son más chicas, otras son más grandes, otras tienen formas y colores distintas y les gusta que sea todo igual. Entonces, como que es una propuesta, sin embargo, están enfrentándose a la problemática del meiosis, ¿no? Y bueno, les voy a hablar, ¿le das más? Les voy a hablar de una especie que es una agave angustifolia. Esta especie de agave con la distribución más amplia se distribuye aquí desde el Sonora y llega hasta Centroamérica. Entonces, no hay un estudio de esta especie sobre todo su rango de distribución porque es muy amplio. Incluso algunos consideran que podría representar un complejo de especies, ¿no? Que hay que por aquí del costa de Sonora y Sinaloa es un grupo, después que aquí hay otro, entonces como que es un poquito complicado y no hay estudios. Y también se poliniza por murciélagos, por aves y por abejas, se puede reproducir de semilla, también de reproducción clonal y tiene una enorme importancia económica, como les comenté, que es el ancestro de agave tequilana y también del espadín. Yes. Ok, entonces yo me voy a enfocar en Oaxaca y en Sonora. El Oaxaca es el estado, aunque muchos estados pueden producir el mezcal, Oaxaca es el principal productor de mezcal con más de 85%, mientras que agave angustifolia es la principal especie que se usa para producir el mezcal en Oaxaca, mientras que Sonora es el único productor de bacanora, que es, digamos, que es un mezcal. Simplemente por el asunto de denominación de origen no se puede llamarse mezcal, aunque toda la producción es la misma, se llama bacanora. Y agave angustifolia es la única especie que se utiliza en Sonora para la producción del bacanora. Entonces, esos dos estados, y aunque utilizan la misma especie, tienen diferencias muy marcadas. Mientras para bacanora es la única especie en agave angustifolia, para mezcal hay muchísimas. Y casi 100% en caso de Oaxaca es cultivo y la reproducción es clonal. Mientras que en Sonora la reproducción clonal es rara, aunque ya está cambiando, así que vamos a ver. Y la reproducción de semilla es muy importante. Si hablas con los productores, ellos dicen, no, que me fui a aquel cerro y traje de por allá. Y me fui al otro cerro y traje de por allá. Entonces, sí como que es importante la localidad de donde estás colectando, donde estás platicando con el productor. Y bueno, bacanora es muy poco conocida a nivel internacional, incluso algunos dicen que no les gusta porque tiene sabor distinto, mientras que el mezcal es, pues digamos, estamos en un boom mezcalero, se exporta muchísimo, en Estados Unidos es súper importante, ¿no? La venden mucho. Y también lo que es interesante de Sonora, que por muchos años se prohibía la producción del bacanora. Entonces, cuando ya dejaron la prohibición, algunos perdieron como, digamos, la historia, ¿no? el ancestral. Entonces, la están produciendo de manera más industrial. Y bueno, esos son el Real del Álamo, lo producen es el sur del estado de Sonora. Entonces es un productor muy grande de bacanora, muy interesante. Él tiene unas plantaciones con mucha inversión
Y es interesante porque ellos, al parecer, incluso traen plantas de angustifolia de otros estados, porque se ven así como enormes, enormes. Y también en este lugar detectamos plantas de reproducción clonal. Y es el único con el que visitamos que tiene su marca y vende, tiene su tienda, tiene su marca, trata también de salir al estado, el mercado internacional. Y esos son productores de mezcal. El mezcal muy bueno, les visitamos, compramos mezcal. Entonces ellos, es un señor que tiene muchísimos años y produce el mezcal de la misma manera. Entonces tiene su hijo, tiene una plantación muy pequeña con muchas especies de agave. Entonces producen de manera ancestral y les platica las historias, le hace toda presentación, ¿no? que tiene que tener. Por ejemplo, si ustedes ven los mezcales comerciales en una tienda, nada que ver con los mezcales que venden esos señores, se lo venden en un bote de plástico de Coca-Cola. Entonces está muy, muy interesante las visitas y las historias que se aprende uno cuando visita a esos productores pequeños, porque aunque también visitamos a los productores que tienen sus marcas y que venden en las tiendas o en Amazon, es totalmente otra cosa, ¿no? Te cuentan una y después tú cuando haces la genética tú encuentras otro, porque dicen, no, que traemos las semillas, las plantas, que tenemos el criadero y uno hace el estudio y todo sale exactamente igual. Entonces, ahorita lo vamos a ver cómo. Entonces, bueno, las preguntas que generamos, si las plantas de agave cultivadas son genéticamente diferentes de los individuos silvestres de la región, en Sonora y en Oaxaca. Y también queríamos ver cómo fue afectada la diversidad genética de las plantas cultivadas bajo el manejo y reproducción clonal. También queríamos ver cuánta diversidad genética se conserva en las plantas cultivadas de cada región, de acuerdo con diferencias del manejo, diferencias de la historia de la producción del mezcal. También queríamos saber qué tan común es la propagación clonal, cómo es la estrategia principal de la reproducción y cómo la intensidad del manejo, bacanora contra mezcal, afecta la estructura genética y la diversidad en las plantas. Y bueno, el trabajo que sacamos primero fue de Sonora. Es el primer trabajo donde utilizamos los marcadores tipo CNPs, digamos los marcadores que son miles y que abarcan una parte importante del genoma. Ya se pasó del microsatélites, entonces es como primera aproximación con los CNPs. ¿Le das la siguiente? Entonces, para eso fuimos a Sonora, fuimos a Oaxaca, en Puebla. En Sonora colectamos 20 sitios silvestres, 11 plantaciones. En Oaxaca, 13 sitios silvestres y 16 de plantaciones. Agarramos a Puebla y Oaxaca porque pues, son cercanas geográficamente. Y lo que es importante decir que en caso de Sonora, alguna gente nos platicaron que es difícil encontrar las plantas y algunos nos platican que vienen a robar, pues roban la planta completa adulta, pues ya para venderla. Y en caso de Oaxaca es aún más complicado encontrar las plantas silvestres y más en esta parte que es la más productora, digamos, del mezcal, es muy complicado. Después hicimos un viaje de por acá, sí hay poquito, pero aquí prácticamente ya no queda nada silvestre, entonces todo lo sacaron, todo lo acabaron. Entonces, lo primero que hicimos es ver la diversidad genética. Aquí están los números de individuos para Sonora, Oaxaca, silvestres cultivadas, y aquí son los índices de la diversidad. Entonces, aquí es importante decir que al momento que hice este estudio todavía bueno, creo que todavía no hay el genoma. Bueno, hay genomas de agave tequilana, pero nadie los publica, como que los tienen. Yo creo que hay como 3 grupos, hay en México, en Estados Unidos, en China, que no sueltan. Entonces, aquí utilizamos el método del de novo. Entonces, realmente hay CNPs, pero no sabemos dónde están. Hay una posibilidad de utilizar transcriptoma, pero también es criticable. Entonces, es como que un poquito difícil trabajar con una especie que no tiene genoma publicado. Y bueno, pero lo que encontramos es el índice de la heterozigosidad, es heterozigosidad de multilocos. Pueden ver que en caso de Sonora, en silvestres y en cultivados, es el mismo heterozigosidad, digamos, es igual la diversidad. Mientras que en Oaxaca encontramos algo al comienzo que fue sorprendente, que los silvestres tienen menos heterozigosidad que las cultivadas y tienen mucho menos. Incluso las cultivadas de Oaxaca
tienen más heterozigosidad que las silvestres y cultivadas de Sonora. Aunque uno pensaría, bueno, si tenemos la reproducción, si están como el manejo, teníamos que esperar el decremento, la diversidad. Estamos observando lo contrario. Esos son los dos índices de la endogamia. Podemos ver que no hay diferencia entre silvestres cultivadas en Sonora. Hay mucha endogamia en las silvestres de Oaxaca, pero hay índices negativos en Oaxaca, lo cual también al comienzo fue como sorprendente, pero ¿por qué? O sea, uno esperaría que hay un montón de endogamia, porque son poquitas, entonces tiene que ser que se reproducen, como digamos, para mí también fue sorprendente, porque yo trabajo con Berendo, que tiene crianza en cautiverio y tiene altos niveles de endogamia, entonces para mí, como, pero ¿por qué? ¿Cómo vamos a explicar estas cosas, ¿no? Y aparte cuando otros trabajos dicen, no, pues que tiene que ser baja diversidad porque pues están en bajo cultivo. Entonces eso fue sorprendente. Sin embargo, cuando empezamos a hacer como más investigación, estudiar más los CNPs, ¿le das? Entonces lo que encontramos, que si vamos a agarrar los de Oaxaca, silvestres y cultivados, los vamos a separar y los vamos a filtrar de manera separada, no juntos, lo que vamos a encontrar es que silvestres tienen 33,000 CNPs y el mismo número de cultivadas nomás tienen 8,000 CNPs. Entonces, la diversidad genotípica es más baja en las cultivadas. Y cuando hicimos índice del ligamento, encontramos que silvestres tienen 0.19 y cultivadas tienen 0.69. Entonces, lo que estamos observando que esos números de CNPs todos están ligados, digamos, están pasando de una planta a otra como una especie de, pues todo igual. O sea, todo va junto porque reproducen de manera clonal. Entonces, cultivadas en Oaxaca tienen alto el índice del desequilibrio del ligamento y alto número de alelos de baja frecuencia, lo cual se relaciona con la reproducción clonal, acumulación de las mutaciones somáticas. Y al parecer la explicación para altos índices de heterozigosidad y los índices de endogamia bajos, como tenemos alto número de alelos de baja frecuencia, entonces se incrementa índice de heterozigosidad y se disminuye índice de endogamia. ¿Ya siguiente? Entonces, siguiente lo que hicimos es ver el parentesco entre las plantas. Agarramos y vemos, bueno, ¿cómo están emparentados? En caso de angustifolia en Oaxaca, hay bajo parentesco en las plantas silvestres y parentesco de primer grado en las plantas cultivadas. Por ejemplo, es un heat map. Aquí arriba son las plantas silvestres, aquí abajo son las cultivadas y aquí pueden ver, bueno, no pueden ver, pero el color va más a naranja, entonces son los iguales. Entonces aquí tenemos relación del primer grado e incluso muchos que son duplicados o son gemelos. Entonces tenemos clonas que son iguales. Mientras que en Angustifolia en Sonora tenemos el bajo parentesco en general y solamente en algunas plantaciones encontramos clonas, en las plantaciones que son grandes, digamos, que son más grandes que normal, que son como de la producción ya industrial. Y también lo que encontramos es interesante que en el caso de Angustifolia en Oaxaca tenemos alelos privados más de 1,000 en las plantas silvestres y más de 700 en plantas cultivadas, lo que nos está diciendo que las plantas cultivadas en Oaxaca ya están acumulando los alelos privados que son distintos del su progenitor silvestre, mientras que en Sonora pues realmente hay muy pocas, 12 alelos privados en las plantas cultivadas, entonces es una submuestra de las plantas silvestres lo cultivado. ¿Lees como varias veces para que se... Y bueno, aquí tenemos el PCA, aquí arriba es para las plantas de Sonora, aquí de Oaxaca, el amarillo son las silvestres, el aquí se ve en negro, pero es violeta como cultivadas, y pueden ver que realmente no hay diferencia genética entre plantas silvestres cultivadas. Hay unas aquí, los que les comenté, que yo pienso que lo que están haciendo es para rendimiento, a las plantaciones están trayendo las plantas de otros estados.
Y entonces, bueno, el FST, el índice de diferenciación de silvestres cultivadas en Sonora fue de 0.005, digamos, no hay diferencia. Lo mismo que están cultivando la gente es lo que está en el ambiente, mientras que en Oaxaca el índice entre cultivadas silvestres fue de 0.24, que es muy grande. Entonces aquí tenemos las plantas silvestres, aquí tenemos todos hechos bolita, las plantas cultivadas. También este patrón nos quiere decir que todos son igualitas. Entonces son igualitas y son muy distintas. Hay algunas que están por aquí, que son como cultivadas, pero diferentes o más parecidas al silvestres. Esos son, digamos, variedades, ¿no? Porque, bueno, no variedades, sino como los productores les dicen, oh, esa es no sé, de lumbre, ¿no? Esa es tal. Entonces los traen como que son plantas que los traen del silvestre y empiezan a cultivar para encontrar unas variedades nuevas. Entonces sí, también hay como una selección consciente por parte del productor. Si ven una planta silvestre que les gusta, la traen y después la reproducen de manera clonal ya en su parcela. Y hay varios así que tienen nombres diferentes. Y, por ejemplo, en el caso de agave angustifolia no hay tanto, pero hay el agave Karwinski, que también es muy interesante, que les tienen, o sea, unos 20 nombres, fácil, entre Puebla y Oaxaca, unos 20 nombres diferentes, cada pueblo les tiene su nombre, entonces realmente es la misma planta, pero la ven un poquito diferente color, y ya les dicen a los productores, les ponen otros nombres. Y también lo que encontramos, que la distancia geográfica no tuvo efecto sobre la diferenciación entre las plantas cultivadas. No importa en qué plantación la tomas, en general va a ser la misma planta, que es la misma clona, entonces podríamos decir que el origen del espadín cultivado es el mismo. Sin embargo, no parece que está en Oaxaca porque tiene índice de diferenciación muy, muy grande. Entonces, lo que hay que buscar es en todo el México. Quizás, aunque los productores te van a decir, no, es de Oaxaca, prácticamente mi abuelito la trajo y ahora yo lo estoy produciendo, pero no es cierto, porque para que llegue a este índice tan grande es muy difícil. Entonces, hay que buscar en otro, quizás Jalisco, en otros estados, quizás podríamos encontrar el origen. ¿Es la otra? Entonces, bueno, en Oaxaca es un arbolito. Aquí tenemos en café, son las plantas silvestres, aquí cultivadas. Pueden ver que todas son muy relacionadas, todas están juntas, mientras que en silvestres sí hay mucha más diversidad. Hay mucha también una estructura fina. Y bueno, encontramos que sí hay algunas plantas cultivadas, lo que les comentaba aquí en este plot del admixture por la ancestría podemos ver que hay algunas mezclas entre silvestres y cultivadas y hay algunas que son genéticamente silvestres, pero ya tienen en el cultivo, entonces sí están introduciendo los productores. La siguiente. Es para Sonora. Entonces, en general lo que encontramos que no hay diferencia entre silvestres y cultivadas, mientras que hay unos individuos como estos o como aquí en amarillo, que parece que los traen de otro lugar, que no parecen ser plantas de Sonora porque en general no había diferencia entre silvestres y cultivadas. Mientras que en el caso de silvestres, aquí en este plot, los colores es para pura silvestre. Pueden ver que cada color corresponde, digamos, al grupo genómico que está encontrando el programa. Y lo que nos encontró que aquí, en la costa, son plantas diferentes que en el continente, incluso si se ven diferentes. Entonces es probable que hay una estructura genética fina que separa las plantas de la costa de las plantas del continente. Y entonces, como conclusiones, las plantas cultivadas en Sonora son una representación pequeña de toda la diversidad genética que hay de las silvestres, con índices de la diversidad muy parecidas y sin diferenciación genética. Sin embargo, ya como está creciendo la industria, ya hay unos indicios que están utilizando la reproducción clonal, están evitando el flor de la planta. Entonces, ya vamos a pasar como tequila, mezcal, y ahora también Sonora va por el mismo camino. Mientras que en el espadín en Oaxaca, reproducción clonal es la forma reproductiva predominante, con muy alto parentesco entre los individuos, alto desequilibrio del ligamento y el número grande de alelos de baja frecuencia. También el espadín de Oaxaca es genéticamente distinto de las plantas silvestres de Oaxaca, del Puebla, entonces como que el origen es otro.
Y también podría ser otro estado, o podría ser pues que pasó por cuello de botellas, que había una población en Oaxaca que ya se extinguió, pasó por cuello de botella, pero no sé, como que tengo dudas porque ahora estamos haciendo un trabajo con agave tequilana que tiene mucho más años de reproducción clonal en Jalisco, y cuando muestreamos unas silvestres cultivadas en Jalisco, la tequilana sí parece bastante. No hay una separación tan alta como en espadín de Oaxaca. Entonces, o quizás el espadín puede ser un producto de una hibridización entre una silvestre o unas cultivadas, porque en el Jalisco, antes de que se hizo denominación de origen para agave tequilana, había más de 10 tipos del agave que utilizaron para producir la tequila, mientras que ahora solamente usan una. Entonces otras se desaparecieron o los producen como, no los usan para tequila, los usan para el mezcal. Y bueno, los índices de la heterozigosidad pueden sobreestimar la diversidad en plantas clonales, y su origen puede ser la acumulación de mutaciones somáticas y la retención de la diversidad ancestral. Y una vez que nos salieron los índices de heterozigosidad muy altos, ya empezamos a ver en bibliografía que en muchas plantas clonales, por ejemplo, como son papas o uvas, la heterozigosidad también es alta. Entonces, digamos, en las plantas de reproducción clonal, gracias a la acumulación de las mutaciones somáticas, los índices de la heterozigosidad no son buenas para utilizarlos como decir, bueno, tienen alta heterozigosidad, entonces el cultivo sí mantiene la diversidad genética. Realmente no lo hace, y si le haces otros estimadores, por ejemplo, como la diversidad nucleotídica es más baja en las plantas cultivadas en comparación en las plantas silvestres. Y bueno, ya. Entonces, y pues por último quería agradecer a todos los productores de mezcal y la Bacanora que han colaborado con sus plantas, sus historias. Es muy interesante platicar con la gente, y también al equipo del Laboratorio de Evolución Molecular Experimental de UNAM. Y agradezco a todos los que llegaron aquí, los que están escuchando en el Zoom. Muchas gracias por todo, y pues si hay algunas preguntas, los respondo. Pues muchas gracias a la doctora Anastasia Klimova. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Pueden escribirlas en el chat o prender su micrófono, por favor. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Dice, aquí tenemos una pregunta de Jorge Cancino. Gracias por la plática, muy interesante. Acabo de conocer y empiezo a entender el concepto de heirloom y no he buscado si hay traducción. ¿Se usa o aplica en los agaves? Está heirloom. No, yo no sé qué significa. No conozco, doctor. Buenos días. No conozco no conozco qué significa. Perdón, vamos a investigar. ¿Me escucha? Sí. Adelante. Bueno, lo acabo de conocer y lo voy entendiendo a partir de que estoy leyendo algo con chiles, pero al encontrármelo y desconocerlo, busqué un poco, y también se aplica, por ejemplo, a jitomates, y rascándole un poquito más, el ejemplo ya extremo es de que se puede hablar hasta de puercos, y se refiere a cierta línea de producción en pequeña escala de cierta variedad, ya puede ser planta o animal, pero de producción familiar, o otra vez en pequeña escala, pero de pura herencia reproductiva, cuidando la línea que se está manejando. No sé si me expliqué. Sí, aquí, como les comenté, al igual como agave tequilana, lo que no está saliendo ahora en el estudio que estamos haciendo, lo mismo con el espadín, realmente es la misma clona. No hay como, por ejemplo, en caso de uvas, ¿no? Que se podría como que más platicar, que tienen muchísimas variedades. Aquí, aunque sea, incluso las plantas se ven iguales,
pero no importa dónde se toma la muestra, incluso ahora con las agaves tequilanas, tomamos muestras en Nayarit, en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, o sea, todo es igual, es exactamente igual, es la misma clona y me sale, me dicen pues los colegas, bueno, hay que filtrar para no incluir las clonas. Bueno, si filtramos, nos quedamos con un individuo porque es exactamente igual. Entonces, aquí yo creo que no aplica, quizás como se va a crecer la industria y se van, lo que pasa es que algunos productores están interesados como que en plantas diferentes quizás se va a hacer, pero por ahora, para suplir la demanda, o sea, agarran, y bueno, es una ventaja, ¿no? Reproducción clonal para el productor de mezcal, porque cuando obtienen una planta, una clona, ya es como una planta de 2 años de la semilla, entonces le ahorran mucho en el tiempo de la producción. O sea, tienen sus ventajas, es innegable. Pero no, todavía creo que no, este concepto no aplica en las agaves porque la industria está pues muy en su comienzo. Y el otro es como lo que les comenté de la agave tequilana, porque por la denominación de origen se eliminó otras variedades. Entonces, nomás dijeron que nomás de la agave que es la azul. Entonces, incluso evitan tener más variedades como le hacen en tomates o como en las uvas. Entonces, yo creo que todavía no, por eso no, yo no escuché de este término. Gracias, Doc. Gracias al doctor Cancino por la pregunta, gracias a la doctora por la respuesta. Tenemos más comentarios, más preguntas. Areli Pérez nos comenta, hola, muchas gracias. ¿Han colectado información fenotípica y o fisiológica en relación con la variación genética? No, la verdad, como fue primer trabajo con CNPs, no nos enfocamos en cuestiones fenotípicas. Sí, es importante hacer, lo hacen en tequila, pero no, nosotros ahora no. Gracias, doctora. Tenemos más comentarios. Bueno, tengo una pregunta particular respecto a qué tanto hay aquí en México, en Estados Unidos o en China, bancos de germoplasma de las especies nativas de agave, que también están representados. Si hay algunos proyectos que traten de mantener estas variedades nativas. Sí, ahora, por ejemplo, en caso y más que nada las agaves que no se reproducen de manera clonal. Por ejemplo, hay un esfuerzo en Puebla para el agave potatorum, que lo conocen los que toman mezcal como tabalá. Casi no reproducen de manera clonal. Entonces, lo que hace, por ejemplo, en UNAM hay un como esfuerzo para los que producen que la gente produzca las plantas y la venden a los productores de mezcal. Entonces, así la gente puede pues tener su ingreso sin producir el mezcal. Entonces, sí hay esfuerzos, pero yo pienso que hay poco y como la industria es tan voraz, como es mucho dinero, y yo creo que sí les falta. Incluso aquí en la Baja sé que hay como el interés para producir como un tipo de mezcal local. Y eso sería muy mal porque hay muy pocos estudios. Aquí en la Baja no hay estudios genéticos de las agaves. Por ejemplo, de lo que menciono, el agave potatorum, o sea, hay un estudio de genética, ahora ya hay 2 que se hizo ahí con nuestro grupo. Entonces, realmente son muy pocos estudiados, entonces ni se sabe dónde se termina una especie, dónde comienza la otra, y sí se ocupa más estudios, pero sí hay como pequeños intentos de producir las plantas para evitar la desaparición, porque sí se afecta mucho. Gracias por la respuesta, doctora. Anayeli Márquez nos pregunta, muchas gracias por la plática, muy interesante. Si no recuerdo mal, las poblaciones de Oaxaca, los gráficos de ancestría mostraban introgresión entre las plantas cultivadas y silvestres. Teniendo en cuenta que es probable que las plantas silvestres en realidad provengan de otro lado, ¿podría haber una consecuencia a nivel ecológico? ¿Te refieres que se escapan? No sé si entendí bien la pregunta. Dice, teniendo en cuenta que es probable que las plantas silvestres en realidad provengan de otro lado, ¿podría haber una consecuencia a nivel ecológico? Bueno, en el caso del Sonora, ¿no? Sí, creo que del Sonora. No, de Oaxaca. De Oaxaca, pero de Oaxaca eran claramente distinguidas y lo que vi, el efecto ecológico, bueno, hay efecto ecológico
por las plantaciones, ¿no? Que no dan flor. Pero, por ejemplo, si escapan y si, como digamos, como podría ser otro tipo genético, al parecer que no se escapan porque no crecen alrededor de las plantaciones. Hay unas plantitas muy chiquitas. Parece que no son tan buenas para sobrevivir. Como son clonas, ya cuando ya enfrentan a el ambiente natural, no pueden crecer. Y yo creo que con espadín lo que podría pasar es lo que pasa con tequilana, que incluso las semillas ya son infértiles. No puede producir buenas semillas porque como es una característica que no se ocupa, pues ya están acumulándose las mutaciones. Y bueno, es otra cosa, ¿no? Que un trabajo que ahora estamos terminando, que la acumulación de las mutaciones deleterias es más alta en las plantas cultivadas que en plantas silvestres, y en las plantas de agave tequilana es más alta que en otras. Entonces, digamos, el tiempo bajo cultivo y reproducción clonal afecta a la acumulación de las mutaciones somáticas. Entonces, yo creo que por lo mismo no pueden salir. Sin embargo, es una posibilidad, ¿no? Que se cruzan, pero el problema no es tanto como las agaves, como los polinizan murciélagos. Entonces muchas poblaciones de agaves pues son lo mismo, ¿no? Tienen una panmixia alta. Entonces no creo que haya el efecto tan fuerte si dejan florecer y si cruzan con las poblaciones silvestres. No sé si entendí bien la pregunta, como que no estoy tan claro. A ver si ahorita nos comenta algo adicional Sí. Anayeli en el chat, por favor. Chicos, aquí en el aula, adelante. Yo tengo una pregunta. Según tu experiencia ahorita y el conocimiento que tienes de la especie, ¿qué tipo de estrategias tú recomendarías a los productores para que no pierdan la diversidad genética o que no tengan estos efectos en sus plantas ahora sí que a largo plazo? Sí, yo creo que lo que deberían hacer es tratar de introducir más las plantas silvestres. Y si ellos quieren reproducir de manera clonal, lo que hay que tener como diferentes grupos, digamos, diferentes clonas, si traen una que les gusta y pues la dejan, reproducen de manera clonal. Y después otra, ¿no? O sea, para buscar, y también lo que tienen que hacer es importante, es evitar la pérdida de las plantas silvestres, porque incluso si ellos quieren, ya es difícil encontrar. Y bueno, y las plantas cultivadas crecen monstruosas, ¿no? Son así de grandes, las series son chiquitas. También sería interesante estudiar este efecto del tamaño, es el problema de fertilizantes o es una cuestión genética. Quizás el espadín es tan grande porque es una expresión del... ¿cómo se llama? El de heterosis. Cuando tú cruzas dos plantas distintas, pues tú tienes el vigor híbrido. Quizás es un híbrido, entonces ahí sí como que hay que estudiar por qué son tan grandes. Pero yo creo que sí, como en caso de Sonora, debería introducir, como hacen uvas, con las uvas, ¿no? Para el vino. Como como tiene historia mucho más larga que, por ejemplo, producción de productores de espadín, que cada pueblo seguramente tenía sus viñedos, sus uvas, entonces tenemos que ahora muchísima variedad de uvas. En caso de espadín podrían ser lo mismo, pero por el asunto de globalización, pues ¿por qué voy a tardar ver cómo crece esta planta? Mejor traigo la clona. Entonces, entonces sería que el mismo el gobierno, ¿no? o el Comercam promueve la introducción de unas como variedades nuevas, y pues esperamos que no se prohíbe como en el caso de agave tequilana, porque sí había varios y son genéticamente distintos, porque hay un estudio que salió donde analizan en Jalisco, que eran diferentes, son genéticamente diferentes, pero por ley nomás puedes utilizar una variedad. Y es un problema porque tú si no le pones pues la protección, las plantas mueren, porque hay un hongo que las matan. Incluso hubo, creo que en 90 que murieron todas, se tuvieron que traer de Oaxaca, y pues aunque ley dice que no se puede, se utilizaron las plantas de Oaxaca.
Entonces, es un problema que se enfrenta cuando se hacen tantas clonas. Entonces, deberían de introducir silvestres para tener más variación. Y como hacen con otras especies, quizás que algunos se dedican a producir las plantas y vender ya las plantitas. No tener tanto en las clonas, porque incluso cuando fuimos con unos productores, unos dicen, no, yo sí uso clonas, agarro de aquí, esta clona aquí ya tiene muchos años, y yo agarro clonas cada año, agarro clonas de allá, y otros dicen, no, que nosotros tenemos nuestro criadero, y haces análisis exactamente lo mismo. Entonces también, y para mostrarte, en la entrada en la hacienda, tienen plantas con flor, con las semillas, como que están colectando semillas, pero no es cierto. Y ahora uno me preguntó sobre los resultados, y hasta se ofendió, porque le dije, parece que no es de Oaxaca. No, que como no, que es de Oaxaca, nosotros somos muy orgullosos de producir el mezcal de acá. Entonces, es otro problema no trabajar porque no te dicen la verdad. Entonces, no sé si respondí, pero yo creo que sí hay que introducir silvestre y tenerlas como clonas, pero que sean diferentes genotipos clonales. Gracias por la pregunta. Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas. Yo tengo una pregunta respecto a las floraciones. En algunos cultivos de agaves, por ejemplo, el agave pulquero del centro del país, son floraciones bastante llamativas, muy grandes, ¿no? Y culturalmente la gente las consume, ¿no? De repente los que trabajan con agaves o hacen estos tipos de estudios ecológicos tienen que estar cuidando de la gente. Sale la floración, la gente llega, corta la floración, porque eso lo hacen con huevito, lo preparan y lo consumen, ¿no? Y es bastante rico, por cierto. ¿Qué pasa con estos cultivos hacia el norte del país? ¿Está esta situación? Y si no, en cuestión taxonómica, ¿qué tanto han apoyado estas floraciones para separar variedades, especies, quizá? ¿Qué se conoce de eso? Sí, en caso de las agaves que utilizan para mezcal, cortan floración con el propósito de azúcar, ¿no? Porque cuando se florece, todo el azúcar sube para producción del néctar. Entonces la cortan para que todo el azúcar se quede en la piña y se produce más, digamos, la bebida. Entonces, si la cortan, algunos dejan para recolectar semilla. No, y realmente lo que pasa, incluso algunos cortan nomás por el cortar, ¿no? Como que ya no les gusta y se la tumban, pero sí la utilizan mucho ahora como estoy trabajando con los agaves de acá, yo creo que la flor es una de las características más importantes porque el tamaño o el color de la planta como que no es tan importante porque hay mucha variación. Entonces sí, flor es importante para estudios taxonómicos, pero también lo que veo que como que tienen mucha plasticidad fenotípica las agaves, creo que no está estudiado al fondo porque hay muchas discrepancias con lo que uno está encontrando al nivel genético, con lo que está al nivel morfológico, digamos, taxonómico. Un ejemplo, ¿no? Aquí hay una agave que es agave aurea, que al comienzo eran 3 especies diferentes. Después hicieron un estudio en 2015 donde dijeron, no, bueno, son subespecies, pero yo estoy haciendo el análisis genético y me sale que realmente son iguales. Entonces, no que si se ven diferentes, pues sí se ven diferentes. Si uno va a colectar en Por Todos Santos y ve una planta que no está tan grande, que está color como que media, como roja, después sube a la Sierra Laguna y se ve una planta muchísimo más grande, más verde, digamos, como más suculenta, así como que más gruesa, pero la planta que se colectó abajo está en el mismo arroyo, prácticamente, digamos, en el mismo arroyo que está la planta grande. Entonces, probablemente hay una dispersión de semilla por pulsos de agua cuando llueve. Sí se pueden ver diferentes, algunos como que tienen más propensidad de clonalidad, que se ve como unos grupos así clonales, así como súper loco, así se ve, y otra planta grande que está aparte, no hay ninguna planta al lado. Entonces también trataron de como que ver, bueno, si reproduce de manera clonal o si no reproduce es como una característica para separar, pero en la genética me está mostrando distinto, entonces es muy difícil también reconciliar la cuestión taxonómica, morfológica, porque sí parece hay mucha plasticidad. Entonces yo creo que falta estudios porque realmente aquí las agaves de la baja, de lo que yo sí sé bien, hay un estudio del Gentry, que es como estudió todos los agaves en México. Él tiene un libro sobre agaves de acá. Después hay un estudio de 2 investigadores de
de Estados Unidos que hicieron también estudio morfológico y después ya no hay nada. Entonces es muy complicado con tan poca información decir algo. Y otra cosa que tenemos, que algunas, digamos, subespecies o variedades dicen, nomás en este cerro hay una especie. Primero es como difícil de creer, si los polinizan los murciélagos, y murciélagos tienen una población panmíctica en la península, se mueven ahí cientos de kilómetros, entonces es como que complicado que en este cerro nomás va a ser una especie. Entonces, yo lo que estoy encontrando que, aunque sí, se utilizan las flores para distinguir, en el libro de Gentry se tienen todos los dibujos y fotos, pero yo veo que no es una característica tan buena. Falta mucho, ¿no? Respecto a la taxonomía de estos grupos tan complicados, ¿no? Ecológicamente, fisiológicamente hablando. Y más que son difíciles de cómo florecen una época determinada. Y, por ejemplo, ahora quiero hacer un viaje al norte, que yo mostré en la península Vizcaíno, y hay un cerro que se llama Cerro Santa Clara, Picacho de Santa Clara. Y según los taxónomos, hay una especie que nomás está en este cerro, no hay camino, hay que ir caminando. Aquí para recolectar una especie de la Sierra Laguna, tuve que ir caminando, llegué como 850 metros de altura, la, digamos, primera población de esta subespecie, colecté, me sale igual, los taxónomos me dicen, es que no subiste 1000 metros, porque ahí sí, tienes que subir 200 metros más para que sí sea la especie. Entonces, como que bueno, se me hace muy... sí se ven diferentes, pero no significa que son distintas, porque las plantas, y más las plantas que son perennes, pueden tener clasificación fenotípica muy alta, pues pueden verse muy diferentes. Entonces, sí, es complicado con la taxonomía y de las agaves. Pues bueno, ahí ven una oportunidad de trabajo, chicos, alguien que se anime con estos grupos complicados, Sí, pues sí, ahí por ahí saldrá alguien, ¿no? Que le interese. Ya no tenemos tiempo para preguntas, entonces les agradezco mucho su presencia, agradezco nueva cuenta a la doctora. Con esto terminamos el día de hoy nuestro seminario. Dentro de 8 días tendremos a la doctora Hilda Flores. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, hablándonos un poquito del herbario nacional y sobre todo hablándonos de la importancia de las colecciones biológicas. Entonces no se pierdan ese seminario. Agradezco de nueva cuenta a los presentes. ¿Algo que quieras agregar, Anastasia? No, muchas gracias a todos. Sí, es un honor presentar. Ya hace rato quería presentar esto. Yo creo que para septiembre vamos a ver las de agaves de acá, porque ya va a estar saliendo así muy padre. Entonces, pero a ver si no me pegan los taxónomos, porque sí. Sí, sí. Pero sí, muchas gracias por venir los chicos. Y sí, si alguien quiere trabajar en las agaves, ahí está. Hasta tengo los datos de CNPs de varias especies que no he tenido tiempo para trabajar con ellos. Entonces, gracias. Muchas gracias a todos y excelente viernes.